Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Impacto Social. Como siempre y como todos los miércoles, agradezco su infinita presencia y por supuesto el gusto de estar aquí con nosotros y les recuerdo que estamos en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues como siempre, nuestros programas, tenemos programas y personas muy especiales que nos van a ayudar a mejorarnos como personas. Tema muy bonito, muy bonito, muy interesante y muy fino, porque ahorita van a ver todo lo que está haciendo esta mujer, que yo desde que vi su biografía, su trayectoria, la admiré desde el primer segundo, porque ahorita van a ver de quién se trata y qué ha hecho por todas las personas que nadie hace nada por ellos. Y el día de hoy tenemos a Angie Silveira. Angie, me encanta tenerte aquí en el programa. Bienvenida. Arlen, muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es mío. Un placer poder colaborar y todo mi agradecimiento por abrir este espacio a estas causas tan importantes y tan necesarias que, como bien lo dices, no tienen cabida actualmente. Así es, Angie. Desgraciadamente, en este país, bueno, pues nos falta muchísima, primero, educación, después, mentalizarnos para este tipo de ayudas que tú das a través de esta asociación, porque déjenme decirles que Angie preside una asociación llamada Educación Especial Más. Y en ella, bueno, has atravesado fronteras, has traspasado fronteras, has logrado ayudar a muchísimos y muchísimos, miles y cientos de niños. Y el día de hoy me encantaría, primero que nada, que nos dijeras, porque sé tu vocación, y entonces a mí me encantaría primero que me dijeras cómo decides tan jovencita, porque lo estábamos nosotros hablando tras de bambalinas, que desde muy jovencita ella decidió llevar este camino. Toda tu vida has luchado por estos niños, por esta educación especial. ¿Cómo te nació? ¿Cómo te dio? Literalmente toda la vida, Arlen, porque platicábamos cuando inicio ya el proceso de mi vocación, el proceso de acompañamiento a estos niños y jóvenes, pero realmente desde que era niña, mis muñecas tenían algo. En ese momento yo no sabía darle la connotación de discapacidad, sin embargo, tenía una muñeca que tenía sus ojos cerrados y solamente su tirita de pestañas y ella no podía ver y además su cuerpo era de tela, entonces había que tenerla en una carreola, tener más cuidados, contrario a los nenucos que estaban bien. A las Barbies jugaba a que no tenían piernas, con carritos o con les adecuaba sus sillas de ruedas. Verdaderamente me encanta hablar de esto porque es algo que nace desde la vocación, desde la pasión y las ganas de vivir por y para las personas que viven con alguna discapacidad. Y la asociación nace a partir de el desánimo y el descontento de que hace casi 16 años que fundamos Educación Especial Más, no había espacios, hoy en día sigue sin haber, se han abierto y se han roto barreras, sin embargo todavía hace falta recorrer mucho camino. Por supuesto, Angie, es asombroso y verdaderamente admirable que tú hayas tenido esa visión desde muy temprana edad, como hace rato te decía bien, que una chica de 15 años a lo mejor se está preocupando por los cosméticos, el cine, el novio, la escuela, el cuaderno, ¿no? El vestidito, la minifalda, etcétera. Y tú visualizando cómo poder ayudar a las personas, o en este caso, bueno, tus muñecos así empezaron, pero a las personas que necesitaban ayuda. Estuviste desde un principio enfocada en ayudar y sobre todo metiendo elementos en tu vida para ayuda. Y esto, señores y señores, es para admirar a este tipo de personas. Es admirable la labor que tú has venido haciendo desde hace ya, me decías, 25 años, más Así de es, 25 años. empezamos empecé desde muy chavita, justo busqué un voluntariado donde puedo ayudar y así es como llego a lo que antes era, ahora ya no es un convento, sigue ayudando, pero el convento de Limantitla, con las monjas que recibían niños, jóvenes y adultos, sobre todo en situación de vulnerabilidad, de abandono, de extrema pobreza, pero que vivían con alguna discapacidad. Y entonces imagínate, ¿no? Era lo vulnerable de lo vulnerable de lo vulnerable y la minoría de la minoría de la minoría. Entonces, no tenían familiares, vivían a base de donativos y requerían mucho este tiempo y esta vocación de servicio y sobre todo hacerlo de manera voluntaria. Entonces, íbamos a jugar con ellos, a aplicarles alguna batería de pruebas, a acompañarlos, a cantar con ellos, a leerles algún cuento y a partir de ahí es como empiezo a desarrollar esta vocación y en el 2005 inicio ya de manera un
poquito más formal, que yo inicio la carrera en el 2004 y en el 2005 empiezo ya a trabajar formalmente como voluntaria, como auxiliar en una asociación y de ahí siempre tuve la visión y la mira de que yo lo que quería era tener mi propia asociación porque había muchas cosas, había muchos huecos y muchos cambios que podíamos hacer en pro de las personas con discapacidad. Por supuesto, pero a mí me encantaría preguntar primero, una pregunta rápida para estar en contexto, ¿qué carrera, elegiste para esta? Mi licenciatura es comunicación humana, que es la base para dar terapia de lenguaje. Guau. Y posteriormente hago la maestría en ciencias de la educación especial. Padrísimo, pero a mí me encantaría, tú hablabas bien hace rato de tu proceso de integrarte ya a estos grupos en forma ya más natural y normal y bueno, sobre todo presencial, antes incluso de que terminaras tu escuela, tu carrera, tu preparación en sí dirigida a este tipo de personas, a mí me encantaría preguntarte si en algún momento de tu vida tú llegaste a sentir que te faltaba apoyo de instituciones, autoridades, etcétera, gente que, pues, podía darte los medios para seguir ayudando. ¿En algún momento tú pensaste en tirar la toalla? 100%. De hecho, bueno, justo así es como nace Educación Especial Más. Yo decía, no puede ser posible que en las asociaciones, porque empecé en una, pero de ahí abrí campo a 4 diferentes asociaciones o fundaciones que en ese entonces trabajaban para personas con discapacidad. Y yo decía, es que no puede ser cierto que sean jóvenes de 20, 25 años y sigan coloreando y sigan preguntándoles dónde está tu nariz y les sigan cantando canciones infantiles y los sigan viendo en este enfoque angelical, infantilizador, que no los lleva a más y que no les garantiza calidad de vida, derechos humanos, autonomía, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué necesitamos? Necesitamos más. Y justo ahí, digo, además, ahorita te platico las siglas de la asociación, Sí, sí. pero justo yo todo el tiempo pensaba, hace falta más, se necesitan más recursos, se necesitan más instituciones, se necesitan más puertas, se necesita una visión más amplia, y así es como nace Educación Especial Más. Bueno, te escucho y verdaderamente brota de mí cada vez, cada minuto que te tengo aquí enfrente de mí, más admiración, porque cualquiera de nosotros o cualquier persona de verdad hubiera tirado la toalla, porque es una lucha contra la corriente, es una lucha contra el sistema, es una lucha contra las carencias, es una lucha a veces contra los mismos padres. 100%. Entonces, el tú ver que tomas la iniciativa de decir falta, pero yo lo voy a buscar para proporcionarlo, o sea, me pongo de pie Ay, Arlen, contigo, muchísimas gracias. porque se necesita, ya vio usted, señoras y señoras, se necesita este tipo de personas en este país, porque desgraciadamente y tenemos toda la vida careciendo de información, primero que nada, de educación, de saber sobrellevar los problemas. Yo todavía he sabido de personas que están alejados en los pueblos y demás, que tienen hijos con algún tipo de discapacidad y demás. Y pues en sus comunidades no hay, por desgracia, centros en donde los puedan atender, en donde los puedan ayudar y no los ayudan. Sus hijos, por desgracia, se quedan intactos, se quedan sin ayuda, se quedan sin un avance, sin ninguna evolución en este tipo de situaciones. Y bien dices, estos niños son capaces de hacer muchas cosas, pero además de manera perfecta. De manera perfecta, te contaba tras de bambalinas que hace muchísimos años tuvimos la oportunidad de convivir con un centro de educación especial aquí en México, en la Colonia del Valle. No sé si existe, y si existe, un abrazo enorme para todas estas personas que hacen esta labor, pero nos dimos cuenta que el trabajo que realizaban era perfecto. Me tocó ver cómo hacían galletas, no nada más riquísimas, sino además con un procedimiento que, vamos, ni uno que aparentemente estás con todas tus facultades lo logras hacer. Esa perfección, ese enfoque que tienen ellos, había que sacar lo mejor de ellos, ¿no? Entonces, a mí me encantó haber visto estos resultados, porque de verdad faltan muchísimos lugares, muchísimas escuelas, sobre todo muchísima difusión para saber qué hacemos o qué hacen las personas que tienen un problema de esta naturaleza, cómo poderlos ayudar. Porque seguramente te ha tocado ver muchísimos padres que no saben a dónde ir. Correcto, y te agradezco mucho que toques ese punto. Hace 25 años que yo empecé en esto, justo no salían a la calle. Y no salían a la calle no solo porque no quisieran. No hay accesibilidad arquitectónica.
En ese entonces no había cultura cívica, social, y no habían estas campañas de sensibilización, de capacitación, de concientización, en donde ya hay mucha más apertura para recibir a la discapacidad desde un enfoque menos rehabilitador y menos asistencialista. Todavía nos enfrentamos mucho al pobrecito, nos enfrentamos mucho a son angelitos, son bendiciones, cuando ellos mismos te dicen, somos personas que enfrentamos algunas barreras sociales, actitudinales, arquitectónicas, pero que justamente buscamos todas las actividades y la inserción y la inclusión en la vida cotidiana. Y a raíz de hacer todo este proceso de concientización, de capacitación, hemos logrado que empresas, hemos logrado que incluso a nivel personal, labor de activismo, para cambiar políticas públicas. La verdad es que hace falta mucho y se ha hecho mucho trabajo a lo largo de este tiempo, pero se necesita todavía más. Y lo mencionabas hace rato, a veces el acompañamiento inicial es con las familias, porque las mismas familias no saben hacia dónde dirigirse. De por sí la crianza es un tema muy complejo que trae aristas y que trae retos importantísimos, y cuando esa crianza es extraordinaria, se triplica. Y Totalmente de acuerdo. no hay redes de apoyo y no hay estos círculos de contención que digan, ¿sabes qué? Aquí estoy para ayudarte, toma mi mano, te guío, te acompaño, para que entonces puedan ellos sanar su duelo, su situación emocional, sus dudas, sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones, y además tener los recursos y las herramientas para acompañar a su hijo o a sus hijos que viven con alguna discapacidad. Sabemos incluso que hay familias que no tienen solamente a un familiar con diagnóstico, cuestiones heredofamiliares que vienen transitando de generación en generación, o incluso algunas situaciones en las cuales ambos hijos tienen el mismo o dos diagnósticos diferentes. Entonces, son cuestiones que tenemos que considerar, son cuestiones que aún la Secretaría Laboral, la escolar, etcétera, etcétera, no lo contemplan. Qué importante, además, qué importante y me encanta saber que una asociación como la tuya le da ese servicio a los padres de familia, porque he visto en muchísimas ocasiones que por desgracia los padres no están, pues es que no, nadie nace sabiendo cuando tú tienes un problema de esta naturaleza o eh, algo que Una resolver, situación. una situación de este estilo, no sabes qué hacer, ni a quién acudir, ni a dónde dirigirte. Y por supuesto, además de todo esto que hablamos, de todo este contexto de no saber y de la desorientación, pues el dolor que a un padre le genera ver a su hijo en situación diferente y que no, vamos, hay gente que no me puedo morir en paz. No me puedo Exactamente. morir tranquila porque, o tranquilo porque, ¿qué va a pasar? O quién va a cuidar, o quién va a ver por ese hijo, esa hija. Entonces, es bien complicado lidiar con ambas partes, con la parte del avance en cuanto a la deficiencia que hay para la infraestructura de este tipo de educación y aparte, pues con la falta de información que hay hacia los padres. Y tu labor ha sido en verdad impresionante. ¿Y qué es lo que te motiva a seguir orientando a este tipo de padres, a este tipo de situaciones? ¿Qué te motiva? Fíjate que ahorita que comentabas toda esta parte de que no tienen la conciencia, muchísimas veces escucho las historias de mi comunidad y con tristeza me doy cuenta que los mismos médicos cargan unos factores culpígenos en las familias. Si nació con discapacidad por herencia, por falta de cuidado en el embarazo, por falta de medicamentos, por falta de suplementos. Y entonces, además de lo que estás viviendo, cargar con la culpa es una situación muy complicada. Entonces, Complicadísima. todavía hace falta seguir capacitando y seguir concientizando a todo el sector médico para que estas cuestiones no queden a la deriva. Entonces, creo que punto número uno, lo que me motiva y desde donde saco la potencia para llegar a más familias y tener más recursos es el enojo, es el descontento, es el ver que no se están cubriendo los requerimientos mínimos indispensables para que estas personas vivan bien, calidad de vida, no nada más transiten a lo largo de, sino que tengan calidad de vida, por un lado. Y por otro lado, te das cuenta cómo el sistema todo el tiempo está en contra. Mencionabas esta parte de que las familias tienen miedo de morir porque las políticas públicas no garantizan qué va a pasar con sus hijas o hijos después de su fallecimiento. Sí. Si tú te pones a pensar, yo lo veo y de verdad me asusta, aseguradoras médicas no cubren los gastos de las personas que viven con una discapacidad porque son de alto riesgo. Y entonces,
hay familias o personas que utilizan alimentación por sonda gástrica, nasogástrica, oxígeno, alimentación especial, pañales, medicamentos específicos y controlados y que no los cubren los servicios de seguridad pública. Entonces, imagínate, tenemos en contra la cultura, la sociedad, a los médicos, a la escuela, a las políticas públicas. ¿Qué tenemos a favor? La culpa La culpa con la que viven con muchas la que vive mamás. una madre, ¿no? De sentirse culpable por haber dado a luz a un ser con características distintas, y eso es bien complicado, porque es luchar con tu culpa y avanzar, aparte avanzar, ¿no? Es ir contracorriente todo el tiempo. Todo Imagínate o el tiempo. visualiza una silla de ruedas en una calle de la Ciudad de México donde cuando no te encuentras un bache, te encuentras un poste, te encuentras un puesto, te encuentras a un indigente pidiendo dinero. De verdad, es ir en contra del sistema todo el tiempo y es barrera tras barrera Ujú. tras barrera. Y si a eso le sumas la inseguridad, todo, porque si uno mismo va caminando en la calle y te tuerces el tobillo, porque la calle siempre está cacariza, llena de hoyos, de deficiencias, pues si para un peatón que tenemos aparentemente todas nuestras habilidades con nosotros mismos es complicado, pues ahora para una persona con estas características, pues seguramente es muchísimo más. Y bueno, pues tristísima, pues esta situación que vivimos en nuestro país, pero a mí me encantaría preguntarte, y te voy a dar una cuestión hipotética. Si tú fundaras, que yo espero que algún día lo hagas, porque bien merecido lo tendría este país con una persona que lo lleve la mano como tú, pero si tú tuvieras en ese momento un lugar, un centro impresionantemente grande en donde tú dieras solución a todos estos problemas, dime qué sería lo primero que tú incorporarías en este tipo de mejoras y de ayudas a nivel nación. Me encanta la pregunta y te lo agradezco mucho. Voy a empezar platicándote qué hacemos hoy en día, qué es lo que ya hay, de dónde partimos y hacia dónde vamos. Educación Especial Más es un centro escolar y terapéutico. Esto quiere decir que por las mañanas tenemos grupos de preescolar, primaria, secundaria y prepa para niños en diferentes niveles. Además, tenemos 2 grupos sensoriales. Estos grupos están diseñados para aquella población que tiene requerimientos más en conducta, en lenguaje y comunicación, personas no hablantes, personas que tienen barreras en la movilidad, discapacidad intelectual profunda, que tienen un requerimiento de apoyo mayor, que son chicos que requieren cuidados 24/7 y que los requerimientos no van enfocados o la prioridad de los objetivos no está hacia la parte académica, sino a la parte de desarrollo humano, de desarrollo de sus facultades y de todo lo que requieren para su autocuidado, para su aseo, para su alimentación, para su movilidad. Entonces, desde ese rubro tenemos cubiertos los huecos académicos, porque muchas veces en las escuelas se topan con no somos la escuela para este niño, no tenemos los recursos, o por el otro lado, nos pasa mucho que eh, los reciben en las escuelas, pero no hay un compromiso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo tenemos, le abrimos las puertas, pero salen de la primaria sin leer, sin escribir, sin sumar, sin restar, y va pasando el tiempo y no lo van consolidando. Entonces, eso me parece importantísimo porque sabemos que la base de una buena calidad de vida es la educación, en todos aspectos, Totalmente. ¿no? Y el desarrollo humano desde la primera infancia hasta la adolescencia. Además, tenemos servicios terapéuticos. Apoyamos de manera individualizada y personalizada en todas las áreas, en el lenguaje, pero en el aprendizaje, en la audición para las personas que viven con sordera o hipoacusia, el procesamiento sensorial, por supuesto el acompañamiento o la asesoría parental, la cuestión psicológica, emocional y social, entre otras. Aparte, tenemos una cabina sensorial itinerante, es una camioneta adaptada. Se quitaron todos los asientos de la parte de atrás, tiene una pantalla táctil, una alberca de pelotas, un tubo de burbujas con luz y paneles musicales, de terapia ocupacional, un pizarrón, en donde llegamos a las comunidades que no tienen la posibilidad de venir hasta Viaducto Piedad, en donde se encuentra nuestro centro. Además, en la ¡Wow! asociación tenemos Rincón Incluyente, que es una cafetería en donde brindamos la capacitación a los jóvenes y las prácticas laborales con la intención de que ellos se puedan insertar en ambientes de trabajo, desarrollando todas las capacidades de administración, de cálculo, de atención al cliente, de preparación de alimentos, entre otras.
Los alumnos de prelectores, academia y juvenil, que son los grupos de primaria, secundaria y preparatoria, ellos tienen el taller de cocina sensorial en donde aprenden el manejo de todos los instrumentos de cocina y alimentos, y no te creas que preparan sincronizadas, están haciendo birria, están haciendo chamorros, están haciendo caldo de camarón, están haciendo comidas completas, una cosa espectacular que yo los veo echando los chamorros al aceite y brincando. Yo no lo haría. No, ni yo. Los veo y de verdad que es un deleite verlos en clase de cocina. Tenemos también una estudiantina que cuida la parte cultural y la parte artística. Tenemos la orquesta de personas con discapacidad que está a cargo del profesor Daniel de Instrumentarte. Entonces, si te fijas, al día de hoy tratamos de cubrir de manera integral todos los espacios que se requieren. Tenemos el proyecto de Consentidos, que es un proyecto de socialización y vinculación entre jóvenes, adultos con y sin discapacidad, de picnic, de fiesta de Halloween, de boliche, de antro, abriendo posibilidades y dándoles a ellos este espacio. Y tenemos la escuela para padres o la contención para padres, en donde también damos como este apapacho que se necesita. Claro. Y próximamente vamos a empezar con programa de radio, así que vamos abriendo espacios hacia donde se requiere. ¿Qué hace falta? ¿Qué queremos? El proyecto de viviendas. Vamos hacia, cuando decías este espacio, de verdad que lo veo, que lo tengo ya así en mi vision board. Lo vas a lograr. Lo vamos a materializar. Lo vas a lograr, Te claro. prometo que sí, que va a ser un espacio en donde los jóvenes van a poder vivir, en donde los padres van a poder hacer este fideicomiso para que los jóvenes tengan su departamento privado o compartido, y va a estar en niveles para los que requieran mayores apoyos, casa de día. Para este sector de la población tendremos todas las actividades que se requieren, y para los jóvenes que tengan actividades laborales, que puedan llegar a cierta hora, tener el uso de gas a cierta hora cerrado para que no se les olvide, que ellos se hagan cargo del pago de su luz, su agua, pero guiados, acompañados, y que siempre haya alguien supervisando que lleguen, que estén bien, que salgan, que cierren, etcétera, etcétera. ¡Guau! Ese es nuestro proyecto al día Eso de está hoy. impresionante, porque entonces me estás hablando de que una persona, vamos a suponer que tiene arriba de 60, 70 años y tiene un hijo con estas necesidades, va a poder de alguna manera depositar la confianza en este centro y saber que si el día de mañana llega a faltar, su hijo se queda en buenas manos, porque finalmente va a tener un patrimonio en ese lugar, nadie lo va a poder correr, y además va a estar en un lugar en donde lo van a seguir enseñando y guiando para poderse llevar por sí mismo el resto de su vida. Cuidado desde la responsabilidad, desde la corresponsabilidad con la familia, y desde el amor, sobre todo, y el respeto, que creo que han sido los valores que desde el día 1 nos han enmarcado en Educación Especial Más. A mí me fascina esta labor, porque yo no he visto que alguien logre lo que tú has logrado. Hace rato me enumeraste todo lo que dan y ofrecen en este centro que tú diriges, y me parece bastante avanzado. Me parece que has logrado bastante en tu lucha. Claro, es obviamente que ahorita, a estas alturas de tu vida, si empezaste a los 15 años, es obvio que ahorita ya estés recogiendo frutos, y unos frutos maravillosos, unos frutos que verdaderamente yo creo que la nación te lo debería de agradecer, porque ni siquiera el gobierno mismo ha podido o ha logrado o se ha enfocado en hacer este tipo de ayuda o de centros donde se viva. Claro, están los Teletón en muchos lugares. Y no digo que sean malos, seguramente son muy, muy buenos, pero creo que están más enfocados en otro tipo de situaciones, de enfermedades. Correcto. Y ustedes, a mí, por ejemplo, a diferencia de los Teletón, me gustaría que nos dijeras qué tipo de enfermedades o de diagnósticos ustedes aceptan en tus centros o, digamos, no nada más lo aceptan, sino más ayudan los acompañan en este centro. Fíjate que ahorita que mencionabas de la parte de Teletón y de la parte del gobierno, efectivamente todavía nos hace falta luchar por el cambio del modelo asistencial. Lo que hace Teletón y lo que hace el gobierno a nivel nacional es solicitar recursos y apoyos, solicitar un boteo, solicitar o dar becas de bienestar. Sin embargo, es insuficiente. Y eso no es lo que se requiere. Lo que se requiere es escuelas
que estén capacitadas y que verdaderamente cumplan lo que los niños jóvenes necesitan. Se necesita inserción laboral, inclusión laboral y capacitación, porque las empresas pueden tener muy buena voluntad, pero no siempre tienen ni los recursos, ni la capacitación, ni el acompañamiento. ¿Y qué queremos y hacia dónde vamos? Estamos buscando migrar del enfoque o el modelo asistencial en el que solamente se da una beca, un apoyo económico o se solicita recurso por medio de un boteo hacia un enfoque biopsicosocial de la mano de un enfoque neuroafirmativo, donde ya no se hable de déficits, trastornos, problemas, sino que ahora hablemos de condiciones de vida que acompañan desde el día uno hasta la muerte, a menos que sea una discapacidad adquirida, que también la hay, pero que se cambie el enfoque de algo que reparar a algo con lo que tenemos que generar un diseño universal. Entonces, creo que eso que mencionas es importantísimo, hacia allá vamos. Trabajamos mucho y asesoramos y trabajamos en mesas, colaboramos en mesas de trabajo parlamentario para mejorar las políticas públicas. Tratamos de seguir abriendo espacios y hacia allá queremos lograr esto y hacia allá queremos llevar toda esta situación y hacia allá queremos expandir todos estos servicios para que de esta forma volteen a ver a mi población. Y me preguntabas qué diagnósticos recibimos. Recibimos discapacidad motora, ya sea de nacimiento o adquirida, amputaciones o parálisis cerebral, temas de movilidad como esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Trabajamos con niños con síndrome de Down, autismo, discapacidad intelectual. Nuestro enfoque no está tan hacia las personas que viven con ceguera o con sordera. Sin embargo, trabajamos mucho por la proyección de accesibilidad en lengua de señas mexicana y también recibimos chicos que viven con déficit de atención e hiperactividad, que ahora se conoce como atención neurodivergente, y trabajamos con chicos que viven con alguna multidiscapacidad o discapacidades de baja prevalencia. Se conocen, tienen muchos nombres: discapacidades de baja prevalencia, discapacidades huérfanas, síndromes raros, que son estos síndromes que aparecen 1 en 100,000, 1 en 10,000 y que nos llevan a reconocer que hay necesidades que a veces ni en los libros se encuentran. Por supuesto, es lo que te iba a preguntar, es lo que te iba a preguntar, pero yo se lo voy a preguntar después de este corte, porque este programa, ¿qué le dije? Que estaba buenísimo y seguramente por ahí hay alguna persona que usted conoce o de su familia que a este programa le interese. Por favor, bueno, ya sabe, comparta y por supuesto dale like. Yo voy rápidamente a un corte, volvemos. Y estamos de vuelta, estamos de regreso con esta gran mujer, por supuesto, admirada por todos nosotros y a mí me encantaría seguir aprovechando este espacio para que ella nos dijera y para todas las personas que nos están escuchando, porque no sé si te ha tocado en tu larga travesía eh, toparte o estar con personas que estuvieron mal informadas todo el tiempo, que su hijo, su hija ha estado mal, que van con neurólogos, van con doctores, y sinceramente, y aquí digo, no es ningún secreto, hay muchos doctores súper mercantilistas que con tal de que tengas al niño o a la niña con ellos, te dan cualquier número de digamos, eh, motivos para que los dejes con ellos y ves que no avanzan, o sea, no avanzan y llevas 2 y llevas 5 y llevas 10 años llevándolo con el mismo neurólogo y no ves avances. Eso es muy triste en esta ciudad porque el neurólogo sabe perfectamente bien que jamás va a avanzar. Que aunque lo dejes ahí y te cobra estudios y te cobra consultas carísimas y te cobra todo, y sabe perfectamente bien que no va a avanzar, porque evidentemente eso se sabe. Totalmente. Entonces, tú traes una mala idea de un mal diagnóstico de tu hijo y por supuesto no le puedes dar la ayuda adecuada.
Entonces, para todas las personas que nos están escuchando, echen ojo de esto. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Cuando llegan contigo y los recibes con esa mala información y además les das otro tipo de diagnóstico y por supuesto les ofreces la ayuda correcta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu centro? Hay muchas vertientes y hay muchas posibilidades, una gama amplia de posibilidades. Ahorita que mencionabas la parte de los médicos, creo que ahí radica la importancia de hacer equipo. Un equipo interdisciplinario en donde los médicos, los terapeutas y la familia puedan hacer una mandala y puedan darle a sus hijos lo justo necesario que requieren. ¿Qué sucede mucho? Mira, afortunadamente creo que algo que podemos resaltar que ha cambiado es el modelo de valoración diagnóstica y sobre todo en aquellas discapacidades que no son enteramente visibles. ¿A qué me refiero? Una amputación, la ves. Una parálisis cerebral, no necesariamente la ves. A veces no es la silla de ruedas que preconcebimos cuando hablamos de parálisis cerebral. Hay personas con parálisis cerebral que caminan, que hablan, que estudian, que trabajan y entonces se enfrentan a no tienes, no, me estás engañando. El autismo es una discapacidad invisible, una discapacidad que no se ve y que muchas veces se minimiza por esas razones y que muchas veces los médicos nos dicen es que está consentido, es que está mal educado, es que usted mamá no le pone límites, es que usted mamá no fue lo suficientemente amorosa en la infancia. Imagínate el nivel de angustia que causan esas palabras. Y de por un lado, culpa. y de culpa. Por un Claro. lado. Y por otro lado, vivimos con estos diagnósticos asesinos, que es, no va a vivir más de 15 días, ¿no? Platicaba hace poquito, escuchaba la entrevista de Pablo, que decía, él vive con una condición que se llama osteogénesis imperfecta, que es lo que comúnmente conocemos como huesos de cristal. Él nació con 10 fracturas. Y el médico le dijo, no va a pasar de los 4 días. Actualmente tiene 25 años. Imagínate si la mamá se hubiera quedado con esa idea. Esta condición o este diagnóstico se lo dan a la mamá desde el 6º mes de embarazo. Entonces, con esa idea, la mamá ni ropa tenía. Pues si se va a morir en 4 días, ¿cómo para qué? Y entonces pasan los 4 días, pasan los 4 meses, pasan los 4 años, y pues total que no se muere. Entonces, era una constante agonía y una constante espera de a ver a qué hora. Ni lo disfrutas, ni lo sacas adelante, ni nada, hasta que cambiaron el chip y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver qué se puede hacer por él. Y actualmente es un conferencista activista que resalta mucho desde la primera persona todos los requerimientos que vive una persona con discapacidad. Por Wow, otro qué lado, impresionante imagínate, este caso. y te puedo contar casos así porque además de trabajar con niños, jóvenes y adultos, tengo una cantidad enorme de amigos que viven la discapacidad en primera persona. Tengo un cantante adoradísimo, Alan Pingarrón, que es un cantante de ópera que te pone la piel chinita. Tengo amigas que trabajan en la parte de políticas públicas, en la parte de gobierno, amigas que viven con una condición de discapacidad adquirida, ya sea por accidentes automovilísticos, por alguna enfermedad. Y imagínate que adquirieron su discapacidad a los 16, 17 O ya años. mayores, sí, claro. Exacto, Sí. entonces toda esta situación complicada, que perdieron la vista por alguna enfermedad Algún accidente. en su infancia o en su adultez, por diabetes. Entonces, imagínate, tienes como todo O el sea, no nada más abanico. tratas niños, sino también este tipo de personas que pueden ir generando, ir representando, adquiriendo este tipo de diagnósticos. A estas personas, más que tratarlas, ya son amigos y ya son entrañables y ya es parte de este camino de activismo, ir conociendo a estos personajes que abren las puertas. Y como el mundo de la discapacidad es chiquitito, todos nos conocemos. Desde los aliados, que es la parte que me toca a mí, hasta las personas que viven con alguna discapacidad o diagnóstico, hasta que las familias. Pues, es amplio el camino y es amplio el proceso. Pero conocer testimonios, conocer historias, conocer lo que vive en su día a día, sus preocupaciones, sus intereses, también te nutre mucho, no solamente el alma, sino el campo de acción, No, ¿sabes? y los logros, ¿no? ¿Qué se requiere aquí? No, o No sea, es fácil. no, a No, mí me ha no, no es tocado nada salir fácil. de antro o a un bar o a un restaurante con amigos o con amigas que vamos 3 sillas de ruedas y ahí te encargo que entras el baño con rampa, pero después de un escalón. Ujú. O la puerta así. O el lavabo aquí. Desafortunadamente, y te toca acompañarlos y te toca cargar elevadores que no funcionan o que están todo el tiempo atiborrados de gente que no necesariamente los requiere. Pues en la juventud me tocaba andar con ellos en el metro y a ver, búscate a ver quién te carga.
con silla de ruedas, porque pues yo sola, no, por más que quiera, no puedo, Claro, ¿no? claro. Eso sí me llegó a tocar con mis alumnos cuando nos íbamos al museo, al teatro, al cine, cargar las sillas de ruedas, porque los elevadores No, y inaccesibles luego e no hay ni quien te insuficientes. ayude, que además son pesadísimas, no hay ni quien te Y ayude. además el riesgo que corre el usuario de la silla de Por ruedas de que lo supuesto, se estén puede cargando. caer, Lo pueden claro, tirar. claro. La lesión que les puede ocasionar a las personas que lo cargan muy amablemente, pero sin saber. Es toda una cadena de posibilidades que nos lleva a esta situación y a poner el foco de acción en cada uno de estos aspectos. Guau, me fascina, toda esta, todo lo que abarca tu visión para asistir y para mejorar. Pero a mí me encantaría, en este programa somos muy legalistas, y entonces a mí me encantaría preguntarte si en tus manos estuviera crear o modificar alguna ley, ¿qué insertarías y qué quitarías? Fíjate que primero tenemos que hacer que se cumpla la que ya existe. Está legalizado y está expuesto en la Convención para Personas con Discapacidad que debe de haber accesibilidad universal. Está aterrizado, no existe. Hay edificios nuevos que se hicieron bajo los protocolos actuales y no son accesibles. Los proyectos de obra pública no son accesibles. Y Arlene, eso está legalizado. Entonces, antes de insertar, porque habría también una lista larga de cosas por insertar, hagamos que se cumpla lo que ya existe. Punto número 1, indispensable. Punto número 2, garantías. Creo que para que haya una garantía debe de haber una consecuencia. Y si no hay un compromiso de enseñanza, aprendizaje, y si tu niño sale con un certificado de primaria pero sin saber escribir su nombre, no pasa nadota. Y si llego a un restaurante y me pasó, te platico otra anécdota que se me venía a la mente. No sé si ubicas las terminales de cobro que tienen ahora pantalla táctil. En esa pantalla táctil, no sé si te ha tocado que los números vienen en desorden. Bueno, pues me pasó con una amiga ciega que ya sí pagamos y la tarjeta le tocaba invitarme y no pudo pagar porque o me daba su NIP o no había acceso a la terminal de cobro. ¿Cómo seguía? Anteriormente, con las terminales táctiles, el 5 siempre tiene un puntito. En el control remoto, en el celular, y la Y de ahí accesibilidad de seguían. tecnología. Y de ahí seguían. Pero ahora, ya afortunadamente, ahora hay las tarjetas que nomás las acercas y no tienes que digitar nada. Pero hace 6 años, porque no fue tampoco tanto, fue poquito antes de la pandemia, no había forma. En ese entonces también había mucho este tema de los scooters o las motos que dejabas estacionadas en la calle y ahí te encargo ir con una persona ciega rodeando y quitándoles autonomía. Porque hay un scooter, porque hay un indigente, porque hay un puesto, porque hay una cafetería, porque hay un toldo, ¿no? Parecía que íbamos jugando lotería. Entonces, creo que primero tenemos que empezar porque lo que existe actualmente en las leyes, en las políticas públicas, en la Convención de Personas con Discapacidad, se cumpla el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, el derecho a poder ejercer, ¿no? Tú que me decías ahorita legalistas, híjole, antes había algo que se llamaba juicio de interdicción, que era Sí. marcar a las personas con discapacidad como incapaces. Así de grueso y así de Que impactante ya es la desapareció, palabra. que ya desapareció. Sí. Afortunadamente ahora vamos y tuvimos oportunidad de colaborar con Temístocles Villanueva en el diseño y la creación del sistema integral de cuidados y de acompañamientos legales, que es hacia dónde vamos. Porque, ¿qué pasa? Persona con discapacidad no podía heredar, no podía abrir cuentas de banco, no podía. Otra anécdota que te platico, un joven con parálisis cerebral que tiene movimientos involuntarios, va a tramitar su firma electrónica. Biométrico, no, por los movimientos involuntarios. Huellas digitales, no, porque la contractura de sus manos no se lo permite. ¿Cuál fue la solución? Negársela. ¿Qué ajustes razonables me ofreces? ¿Qué opciones y alternativas me das? ¿Y cómo ley me resuelves lo que está Tiene sucediendo? que haber, tiene que haber, tiene que haber Tuvo que irse él, solución en eso. tuvo que demandar, tuvo que pelear para que se la diera. Pero es que es eso, no, Imagínate no se lo trata grave. de pelear, porque a ver, si tú y yo que tenemos aparentemente no estamos con ningún diagnóstico de ningún tipo, es emborroso, es pesado, es cruel estar yendo a tramitar y a demandar y a pelear por un derecho que de entrada pues lo debes, o por una opción que de entrada te lo deben de dar.
pues ahora una persona con diagnóstico, con estas situaciones, con estas características, pues yo creo que debe de ser muchísimo más pesado. Pero bien decías hace ratito de sus derechos completos. Hablabas bien del derecho a la educación, pero no la educación que todos, a los que todos tenemos acceso, sino educación Especializada. especial para todos este tipo de personas, y sobre todo, que se vaya de la mano conjuntamente con las familias y crear esas redes de apoyo. Así como las mujeres hemos logrado redes de apoyo en cuanto a la violencia, en cuanto a todo esto, que qué bueno que hemos avanzado en ese contexto también. Bueno, pues también crear redes de apoyo en esto para 100%. que nos ayudemos unos a otros. Yo siempre he dicho que México y el pueblo de México es un país muy valioso. Es un Totalmente, y país que la muy, cultura muy y la calidez da para eso y para más. Y sí, ahorita que platicabas de términos legales y de las redes de las mujeres, sí, así como existe el machismo, sí. así como existe el racismo, así como existe este tipo de segregaciones, existe el capacitismo, que es justamente minimizar a una persona que vive con una discapacidad por justamente las capacidades, ¿no? Entonces, es creer que son angelitos, es creer que no son funcionales, es toda esta terminología que minimiza, que demerita, seguir trabajando en pro de este enfoque biopsicosocial que queremos, en donde primero que nada son personas independientemente de su diagnóstico y como personas tienen que tener el ejercicio de sus derechos. Es impresionante todo lo que se ha avanzado, pero, por ejemplo, a mí me encantaría preguntarte, todas las personas que están un poco alejadas de la Ciudad de México y que no tienen acceso a estas posibilidades, a esta educación, eh, ¿qué consejo les das? Por ejemplo, hay personas o en provincia o en los pueblitos más alejados que sí están dándose cuenta de que su familiar tiene alguna situación de emergencia, incluso a veces. ¿Qué consejos les puedes dar a estas personas para que puedan asistir o tengan o puedan tener esta educación asistida para ir evolucionando conjuntamente con su hijo? Fíjate que mi consejo no va hacia estas familias que viven en las zonas rurales, zonas marginadas. Mi consejo, mi petición, mi exigencia, mi súplica va dirigida a todos los especialistas y a toda la gente de gobierno que se tiene que encargar de que esta información que estás trayendo hoy aquí en tu valiosísimo programa llegue a ellos. Sí. Porque ellos por ellos habrá gente muy entrona, pero si no tienen acceso a radio, a internet, a televisión, ¿cómo van a poder acceder a nosotros? Yo te diría, les llevamos la cabina sensorial. ¿Y cómo si no se van a enterar? Entonces el trabajo es de nosotros como especialistas, el trabajo es del gobierno, el trabajo es del equipo y la sinergia que hacemos con programas como el tuyo, con el espacio que abres para nosotros, para poder entonces llegar a ellos y para poder entonces que accedamos. Ellos no es responsabilidad de ellos. El cambio está en nosotros y es un poco como absorber y acoger con esta Cobijar. mancha, cobijar para poder darles esos espacios y para poder llegar a más. Wow, es que a mí tu labor de verdad me tiene estupefacta porque no ha sido fácil tu labor, porque no ha sido, además, no nada más, además, no nada más fácil, sino además yo creo que te has llevado muchos chascos, te has llevado muchas decepciones, te has llevado incluso traiciones de mismas personas que en las que tú has confiado, porque así es esto, a veces las personas son de esa forma y que tú sigas en la lucha, en el camino, es admirable de tu parte, de verdad. Yo no me Muchísimo. voy a cansar de agradecer personas como tú en nuestro país, de quitarme el sombrero con las acciones que tú estás haciendo por todas esas personas y rápidamente para qué, porque me están diciendo que, híjole, este programa está a punto de llegar a su final, pero me encantaría que nos explicaras rápidamente en qué consiste esa camioneta itinerante donde va a diferentes lugares para ayudar. Claro que sí, con todo gusto. Esta cabina es específicamente para hacer diagnóstico, valoraciones, detecciones e intervención en aquellas comunidades que lo requieren. Es una cabina que además de todos los elementos que ya te platiqué en la parte sensorial, cuenta con una cámara o con una carpa integrada en donde se puede hacer un saloncito para terapia física, para acompañamiento de las familias. Y la idea es esta, llegar a todas aquellas personas que así lo requieren. Y creo que lo único que me falta por decir es dónde nos encuentran, redes sociales, que nos Tus busquen en redes, Facebook, en regálanos. Instagram, que nos busquen como Educación Especial Más con signo de más al final y nos encuentran en la colonia Viaducto Piedad, en la calle de Juan José Guiara Yeguren 121.
y pues será un placer tenerlos ahí. Ojalá podamos ayudar a más familias y llegar a más personas y extender esto a todos los que lo necesiten. ¿Cómo sabemos en qué lugares o hacia dónde está yendo ahorita la camioneta itinerante? Por el momento estamos llegando a zonas en el interior de la República, de la ciudad y zona metropolitana. Nos hemos ido a Estado de México, nos vamos a ir próximamente a Colima, a Guanajuato y a donde nos lleven vamos. Lo que sí es que necesitamos que se acerquen a sus entidades municipales para que sean ellos los que lleven las brigadas. Normalmente hacemos esto y tratamos de cubrir la mayor parte de la población. ¿Qué se que necesita requiera. como entidad federativa para que la cabina itinerante vaya a esos lugares? Lanzar la convocatoria, tener un mínimo de 20 personas interesadas en detección, diagnóstico o intervención, agendar la cita por medio de un documento, de un forms, en donde vamos agendando porque a cada familia le damos hora y media de atención personalizada para saber qué es lo que requieren y a partir de ahí solamente que estén atentos a las convocatorias y que nos busquen. ¿Ya vio usted si es presidente municipal de alguna población, gobernador o lo que usted nos esté viendo en este momento? Por favor, también usted asista a este tipo de personas si en su comunidad no hay los medios, los hospitales o los doctores que pueden asistir o darles algún tipo de seguimiento a las enfermedades de este tipo de personas. Y bueno, pues haga todo este trámite para que podamos llegar a más personas y a su localidad. Y bueno, pues a mí no me queda más que despedir este programa, por supuesto, agradeciéndote infinitamente, porque sobre todo un día como hoy que fue caótico en la ciudad, Sí. pero además, gracias por tu tiempo, Al contrario, Arlene, gracias por tu persona, muchas gracias por tu gracias a ti. aportación a este país y sobre todo a estos niños tan maravillosos y sobre todo estos padres que, bueno, que nos están requiriendo este apoyo. Gracias a usted que nos vio el día de hoy y bueno, yo los veo el próximo miércoles en punto de la 1:30 de la tarde. Yo soy Arlene Mafut, gracias.